También a los que nos estén viendo a través de las redes sociales, el Señor los abrace de la misma forma que cada miércoles en este altar familiar el Señor nos visita de una forma especial. Y el título del mensaje en esta noche es El Señor de mi casa, y vamos a estar teniendo una segunda parte y espero finalizar el mensaje en el día de hoy. Si no, seguramente habrá una tercera, una cuarta o una quinta, no sabemos. Esperemos finalizar y rogándole al Espíritu Santo que hable directamente a nuestros corazones. Anotó entonces el Señor de mi casa, porque Cristo, lo venimos proclamando, Él es el Señor. Amén. Él también es nuestro Salvador, lo hemos conocido en esa faceta. La primera instancia que tuvimos de acercamiento al Señor es por medio de la salvación que ha venido justamente por creer en su nombre. Es más, dice que Él nos alcanzó, Él nos abrazó, Él perdonó nuestros pecados. Entonces nosotros ahora podemos abrazarnos de Cristo, podemos amar a Cristo y podemos manejarnos en la libertad que el Señor ganó para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la realidad es que ninguno de los que estamos en este lugar éramos merecedores. El Señor nos alcanzó. Y yo digo amén. Esa es la faceta que conocimos en primera instancia y en la cual nos gozamos claramente, porque proclamamos que en Cristo hay salvación. Todo lo que respira alaba al Señor. Pero la realidad es que el acercamiento, el entender que nosotros fuimos abrazados por Él, que nos tuvo en cuenta, que nos escogió. La Biblia dice que fuimos llamados, escogidos y formamos parte de los fieles del Señor. Así dice su palabra, por eso nos gozamos. Pero cuando el Señor justamente ejerce un acercamiento, cuando Él nos abraza, cuando Él está cerca de nuestras vidas, de nuestras familias y de nuestras congregaciones, lo que se tiene que entender y tener claro es que Él es el Señor. Él es el Señor de mi vida. Yo ya no tengo control. Quiero que se entienda esta ilustración. No puedo llevar mi vida adelante como a mí me place, porque mi vida ya no me pertenece. Mi vida le pertenece al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Si nosotros, con mucha alegría, con gozo en nuestros corazones, decimos que Él es nuestro Salvador, no podemos no decir que Él es el Señor de mi vida. Nosotros fuimos llamados a ser esclavos de Cristo, porque un señorío justamente tiene que ver con un dominio, con una potestad, con un imperio. Y dice la Biblia que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él está por encima de todos. Es más, dice que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Es más, dicen que por Él se sostienen. Así que si nosotros estamos en Cristo, le reconocemos como el Salvador, pero también le reconocemos como nuestro Señor, entonces estamos siendo sostenidos por Él. ¿Cuántos dicen amén? Eso es seguridad para mi vida, eso es seguridad para la iglesia y eso es seguridad para mi casa. Amén. La mesa del Señor, si no pudo participar, ahí tiene el mensaje en nuestro canal de YouTube, donde puede repasarlo, en donde mencionábamos que Él es el Señor de la mesa. Si es Señor de todas las cosas, también claramente es el Señor de la mesa. Pero en esa mesa ocurren un montón de cosas que para nosotros se trasladan como principios espirituales. Estaban sentados los apóstoles, estaban participando de la mesa, pero tenían algunas cuestiones que no estaban del todo ordenadas. Claramente Él es el Salvador, claramente Él es Maestro, pero Él dejó bien en claro para que no haya ningún tipo de confusión que Él primeramente es el Señor. Después, todo lo demás.
Por eso fíjense que Él es apóstol, así dice la Biblia, no se asombren. Hebreos dice que Él es el apóstol del Padre. Pero también Él es profeta, porque en muchas ocasiones, cada vez que el Señor se presentaba de una manera justamente bajo la profecía, pero también esbozando todo lo que estaba por venir. Es más, las resurrecciones se daban en el orden profético. Entonces muchos lo mencionaban, y eso es real, es profeta. Pero también es el más grande evangelista, pero también es el maestro por excelencia, y claramente es el pastor de pastores. Las 5 funciones, las mismas que Él instituyó, las mismas que Él levantó. Eso dice el libro de Efesios en el capítulo 4, en el verso 11, que Él mismo no llamó a nadie, Él mismo instituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Cuál era el fin? Para perfeccionar ¿a quiénes? A nosotros los santos. Entonces la iglesia tiene que fungir, tiene que contener las 5 unciones que el Señor dejó. Y eso es lo que ocurre cuando nosotros abrazamos esa verdad. Caen los mantos que portaba el Señor. Por eso, justamente Él está por encima, porque Él es Señor. Él es Señor de los ministros y de los ministerios. La Biblia los menciona como siervos. Él es el Señor de la mies. Él es el Señor de nuestros bienes. Y bendito sea Dios, Él es el Señor de mi casa. Amén. Por eso recordamos que en las 3 facetas en las que nosotros podemos identificar casa, Él ejerce un señorío. Él ejerce un señorío sobre la iglesia. Él ejerce un señorío sobre esta casa espiritual. Él es el Señor. Pero también ejerce un señorío sobre esta casa, sobre este tabernáculo, sobre mi corazón. Él es el Señor de mi vida. Y yo digo amén. Pero también Él es el Señor de mi hogar. Y eso es lo que se nos está ministrando, la importancia de nosotros entender el señorío en todas las facetas, para no estar dispersos, para no acomodar ese señorío en cualquier lugar, o por conveniencia, o según mi estado de ánimo, o como a mí me parece, porque no se estaría ejerciendo el señorío. Él es Señor siempre, y en todos los lugares en donde yo me mueva, en donde nosotros nos movamos, tenemos que entender que Él es el Señor. Pero así como Él se presenta como el Señor y nosotros tenemos devoción hacia Él y amamos y queremos perfeccionarnos en ese señorío, también no podemos olvidarnos de que Él lleva adelante funcionalidades en casa y en la iglesia. Lo reconocemos así como autoridades. ¿Cuántos son papás en este lugar? A ver, identifíquese. Usted es una autoridad. Entonces, para manejarnos correctamente bajo esa autoridad, tenemos que comprender cabalmente el señorío de Cristo. Para hacerlo bajo el cuidado del Señor. Lo mismo en la iglesia, en lo que conocemos como la congregación. Hay autoridades, ¿cuántos dicen amén? Si nosotros comprendemos que somos autoridad en nuestra casa porque estamos bajo el señorío de Cristo, claramente tenemos que comprender que en la iglesia que es gobernada por el Señor también hay autoridades. Y si yo comprendo esto primero, también tengo que comprender lo segundo. ¿Por qué? Porque en primera instancia Él es el Señor de mi vida. Entonces,
comprendo las tres facetas en las que Él quiere ser el Señor de mi casa. De esta casa, insisto, de esta casa y el lugar donde yo habito. ¿Cuántos dicen amén? Él es el Señor de nuestro hogar. Hablábamos en estos días sobre Zaqueo, sobre su anhelo, sobre la búsqueda que tenía para conocer al Señor, para tener un acercamiento, para que no sea simplemente de oídas, sino que a él le interesaba acercarse al Señor. Y el libro de Lucas en el capítulo 19, y más específicamente en el verso 5, dice algo puntual, algo que nosotros necesitamos. De la misma manera que lo necesitó Zaqueo, nosotros lo necesitamos. Yo tengo la versión Reina Valera 1960 y ese pasaje dice así: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. No mañana, no ayer. ¿Cuándo es necesario que el Señor pose? Hoy. El Señor hoy quiere posar sobre esta casa, y bendito sea Dios, y sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia. Hay un interés de parte del Señor en hospedarse, en visitar, en habitar, en vivir con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos anhelan que el Señor viva en nuestra casa? Esa es la presentación que Él hace como Salvador. Luego que terminaron de cenar o de almorzar, la Biblia menciona que luego de levantarse de la mesa, luego de comer, y yo creo que lo hicieron en el orden natural, pero también en el orden espiritual. Imagínense al Señor simplemente preocupado por nosotros en el hecho de qué había para comer. ¿Realmente creemos que el Señor estaba interesado en que Zaqueo le dé de comer? ¿O estaba más interesado Él en darle de comer a esa familia? Claramente lo segundo. Pero dice la Biblia que ellos tuvieron una conversación. Y luego de esa ministración, en donde seguramente vinieron cuestiones que tenían que ordenarse en esa casa, porque lo mencionábamos en estos días, todos necesitamos que el Señor ordene cosas. ¿Cuántos dicen amén? Lo necesitamos. Por eso hace mención a la palabra hoy es necesario. Hoy es necesario. El Espíritu Santo hoy va a ministrarnos sobre algo que es necesario que ocurra en mi vida, en esta iglesia y en mi casa. Y vamos a abrazarnos más puntualmente, vamos a hacer foco, vamos a hacer zoom a mi casa. Mi casa, mi hogar necesita el hospedaje del Señor, porque Él es mi Salvador. La Biblia dice, ciertamente, así también se levantó Jesús, ciertamente ha venido la salvación a esta casa. Y yo vengo proclamando en ese nombre que ciertamente ha venido la salvación a esta casa. Y eso es extraordinario. Pero más extraordinario aún es que Él quiera quedarse. Porque Él podía haber ministrado a Zaqueo, pero Él estaba en un lugar alto. Y no necesariamente en las alturas en el orden espiritual. Él estaba en un lugar de altivez, en un lugar de orgullo, en un lugar de obstinación. Entonces el Señor lo miró porque Él lo tuvo en cuenta. Estaba toda la multitud, pero Él miró a Zaqueo. Y acá podemos estar muchos, pero el Señor nos está mirando a cada uno de nosotros. Y Él quiere hacer algo especial. Yo digo amén. Porque todo lo que hace el Señor es bueno. Y todo lo que hace el Señor lo hace bien. Y lo hace a su tiempo. Y lo hace conforme a Él le parece mejor. Ese es el principio de la casa del alfarero, donde nosotros somos barro
y donde Él sabe lo que tiene que hacer. Y si algo no está bien, lo levanta, lo vuelve, Él mismo lo destruye, pero estamos en la casa, Él mismo lo levanta y lo hace como a Él le parece mejor. Así que muchas veces nos van a acontecer cosas, pero qué bueno que estemos en la casa del alfarero. Muchas veces vamos a estar como destruidos, y permítanme esa expresión, donde el Señor va a estar trabajando, donde hay cuestiones que nos van a doler, donde hay cuestiones que van a parecer incómodas, pero qué bueno es permanecer en las manos del alfarero como un barro, porque Él sabe bien lo que tiene que hacer. Y si lo hace con nosotros, también lo va a hacer con nuestra familia. Y si lo hace con nosotros y con nuestra familia, claramente lo está haciendo con la iglesia de Cristo. Amén. Date prisa. Recordábamos aquella versión en donde dice que ahora mismo, baja ahora, porque ya no hay tiempos. Necesitamos reunirnos con el Señor ya. Él está dispuesto, porque no solo pasa cerca nuestro, pasa cerca de nuestro hogar, sino que nos dice, vamos a juntarnos. Es necesario que yo me meta en tu casa. Es necesario que el Señor se meta en nuestra casa. Pero más necesario es que Él quiera quedarse y que nosotros tengamos el anhelo de presentar un lugar donde Él se sienta a gusto. ¿Cuántos dicen amén? Él no se va a sorprender de nada. La realidad es que justamente ahí opera la misericordia y la piedad del Señor, que muchas veces, y más allá de que en nuestros hogares las cosas están bastante complejas, el Señor se quiere meter. Y la realidad es que, insisto, no se va a sorprender de nada. Él lo va a solucionar. Él está dispuesto a arreglarlo. Él está dispuesto a ordenarlo, porque Él puso el orden. Si yo, el Señor y Maestro, si yo, el Señor y Profeta, si yo, el Señor y Pastor, si yo, el Señor y Apóstol, si yo, el Señor y Evangelista, he hecho esto, ustedes también tienen que hacerlo. Hay un orden. Él es el Señor. Después viene todo lo demás. ¿Cuántos dicen amén? Y es extraordinario, insisto, de que Él, independientemente de cómo esté nuestra casa, bien, mal o más o menos, Él se quiera meter. Es necesario, leíamos esa versión, que yo me hospede en tu casa. Que no sea simplemente una visita. Porque claramente las visitaciones del Señor son extraordinarias. Qué bueno cuando Él nos visita, cuando Él nos toca, cuando Él nos abraza. Cuando en un instante Él ejerce una transformación, cuando podemos discernir en nuestro espíritu que Él nos está abrazando con su presencia. Es extraordinario. Quisiéramos que eso dure para siempre. Pero ahora viene su palabra y nos dice que eso claramente es posible, porque Él se quiere hospedar. No quiere que simplemente sea una visita, Él se quiere hospedar. Yo digo amén, porque quiere establecer un orden en nuestra casa. Que podamos discernir, que podamos comprender, que podamos identificar, que sepamos cómo llevar adelante nuestra vida de fe. Que no sea simplemente nuestro hogar un lugar de reunión donde después de pasado el día, donde uno trabajó, donde el otro estudió, donde otro hizo algunas cuestiones, nos reunimos, comemos algo, nos vamos a dormir y bueno, vemos qué pasa al otro día. No. Es un lugar donde realmente debe oficiar el refugio que todos estamos necesitando. No hay nada mejor, ni nada mayor, que Él sea el centro
de todo lo que pasa en mi casa. Porque entonces vamos a reconocer en todos los demás lugares que Él sigue siendo el Señor. Amén. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y vamos a centrarnos en lo necesario. Hay muchísimas cosas que son necesarias. Claramente yo puedo mencionar algunas. El Espíritu Santo va a mencionar otras, porque Él conoce cada una de las situaciones que ocurren en nuestra casa. Y es maravilloso que eso pase, que el Espíritu Santo recorra este lugar, que Él vaya trayendo convicción a nuestros corazones, que nos haga comprender todo lo que se tiene que ordenar, porque cada uno tenemos situaciones diferentes. Quizás en lo que yo me tenga que ordenar, ustedes no, o viceversa. No todas las familias son iguales. No todos estamos pasando ni estamos transitando el mismo tiempo. Pero bendito sea Dios, que es el dueño de los tiempos, que sabe puntualmente lo que necesita cada uno de nosotros y lo que necesita nuestra familia. Entonces tiene que haber una operación, un anhelo. Zaqueo la tenía. Evidentemente quería ver al Señor. Evidentemente quería acercarse. Pero también el Señor se dio cuenta que con eso no alcanzaba. En la comunión, en el acercamiento, en la intimidad, cuando Él realmente se sienta a nuestra mesa, ahí podemos hablar con claridad de todo lo que está ocurriendo. Y yo le ruego al Espíritu Santo que siga haciendo en cada uno de nosotros esa operación. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a hacer foco en eso, en lo necesario. Miren, hay una definición que la encontramos en el diccionario, pero que en definitiva tiene mucho que ver con lo que el Señor nos está hablando. La definición de necesario, porque así dice la Escritura que es necesario que hoy el Señor pose en nuestra casa, dice, por ejemplo, que es algo que forzosa o inevitablemente ha de ser o suceder. Eso es algo necesario. Otra definición dice que necesario es algo que se hace y ejecuta obligado por otra, como opuesto a lo voluntario o espontáneo. Algo o alguien nos insta, nos hace ver, nos lleva hacia lo que es necesario. En nuestro caso es el Espíritu Santo. En nuestro caso es la palabra. Nos hace ver lo que es necesario. Y acto seguido tenemos que llevar adelante aquello que es necesario para que entonces podamos tener buenos frutos en nuestra vida, en la iglesia y en nuestra casa. Y necesario también tiene que ver con algo que es menester indispensablemente o hace falta para un fin. Es necesario. ¿Cuántas cosas podemos aún reflexionar, pensar, si nos tomáramos unos segundos? ¿Cuántas cosas realmente son necesarias en mi vida? ¿Cuántas cosas he dejado de lado y son necesarias que ocurran? ¿Cuántas cosas por justamente trastocar el orden las tengo como importantes, como primarias, como urgentes? Pero todas ellas, muchas veces, no tienen que ver con el Señor. Entonces, no se corre de nuestro corazón que Él es nuestro Salvador. Pero sí hay riesgos de alejarnos, de mirarlo de lejos,
de subirnos a un pedestal en el orden natural llamado orgullo, altivez, obstinación. Otras veces se llama desobediencia porque queremos mirar al Señor desde el lugar en el que a nosotros nos parece mejor. Y dice la Biblia que al altivo el Señor lo mira de lejos. Ni siquiera nosotros podemos ponernos en esa posición de mirar de lejos al Señor. Él mismo nos mira de lejos, nos tiene en poco. Pero al humilde, al que se baja, al que realmente considera necesario que el Señor pose en la casa, a ese realmente lo abraza. A ese realmente ejerce todo aquello por lo cual justamente pone la convicción para que pueda haber intimidad, el acercamiento del Señor. Él está dispuesto, por eso nuestros anhelos, siempre lo hablamos, necesitan cambiar. Eso es algo que también es necesario, que cambien nuestros anhelos. La pregunta sería, ¿cuáles son hoy tus anhelos? ¿A qué estás abocado con vehemencia? Dejando de lado las cuestiones espirituales, las que en definitiva van a traer una bendición plena sobre tu casa. ¿Cuáles? Bueno, ahí deberíamos hacernos esa pregunta a cada uno de nosotros. Pero hay que hacérselas, hermanos. Que no simplemente quede como una retórica o como algo que el predicador lanzó para llenar un mensaje. No, realmente tenemos que sentarnos, reflexionar, preguntarnos, licuar nuestros pensamientos, sacar todo eso que en definitiva no trajo resultados y empezar a abrazarnos de lo que vamos recibiendo de parte del Señor. Y acto seguido, proponernos llevarlo adelante. Amén. Es necesario. Cuando el Señor está en la casa, es necesario tener en cuenta algunos principios. Por ejemplo, número 1, la Biblia de las Américas en el libro de Juan, en el capítulo 3, en el verso 7, dice así: no te asombres, hablando el Señor, de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Es necesario, no es una opción, es necesario nacer de nuevo. Podemos estar muchísimos años asistiendo a una iglesia, pero quizás no se nació de nuevo. Podemos estar aún llevando adelante servicios, ministerio, y no haber nacido de nuevo. Qué importante que es hacernos esa pregunta. ¿Nací de nuevo? ¿Por qué dejar pasar más tiempo? Si el Señor mismo dice, hoy es necesario que pose en tu casa. Hoy es una maravillosa oportunidad para entregarle toda nuestra vida al Señor, arrepentirnos, volvernos al Señor de todo corazón. Y Él se va a volver a nosotros. Eso es arrepentimiento, cambio en la manera de pensar. Y entonces luego tiene que haber una conversión, tiene que haber una transformación. Entonces dice Hechos de los Apóstoles que hay arrepentimiento, conversión. Entonces, luego, cuando ocurren estas dos cosas, entonces viene la tercera, que de la presencia del Señor vienen tiempos de refrigerio. Una situación distinta. Si yo todos estos años estoy haciendo lo mismo y no hay cambios, no hay una situación en la que yo diga hay fruto, realmente tengo un norte hacia dónde ir y ese norte es el Señor, porque dice que siempre tenemos que tener puestos los ojos en Jesús,
porque Él en definitiva es el autor y el consumador de nuestra fe. Pero es necesario nacer de nuevo. Nacer del agua y del Espíritu. Por eso la importancia del bautismo. Por eso la importancia de la llenura del Espíritu Santo. Para poder entonces discernir lo del Espíritu. Porque de manera natural, dice el principio escritural, el hombre natural no puede discernir las cosas que son del Espíritu. Porque para él son locura, no las puede comprender, porque se tienen que discernir espiritualmente. Bueno, el Señor nos da arras, garantías. Él nos da herramientas. Por eso, mi amado hermano, si crees en el Señor, qué importante poder pasar por las aguas, porque dice que es necesario nacer de nuevo. Y el primer envión, el primer impacto de fe es por medio del bautismo, en el que todos los que creemos en el Señor estamos habilitados para poder hacerlo. Sí, pero yo estoy todavía viendo, soy imperfecto. Todos los que estamos en este lugar estamos en la misma condición. Lo maravilloso de todo esto es que Él es nuestro Salvador. Es que su señorío nos mete en un proceso de perfeccionamiento en donde Él mismo comienza a trabajar para que podamos ir despojándonos de la vieja naturaleza, siendo abrazados de la nueva naturaleza que ofrece Cristo, porque en Cristo, señoras y señores, todas las cosas son hechas nuevas. Es necesario nacer de nuevo. Número 2, tengo la Nueva Biblia Latinoamericana, Lucas capítulo 2, verso 49. Dice así su palabra. Entonces Él les dijo, siempre Jesús, ¿vieron? Hablando de lo necesario. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que me es necesario estar en la casa de mi Padre? Es necesario. Es necesario estar en las cosas del Señor. Es necesario. No podemos estar desafectados de la casa, desafectados del cuerpo, desafectados de la comunión entre los hermanos. No podemos. No existe, o mejor dicho, no da fruto simplemente asistir esporádicamente a una reunión. No nos mantiene unidos al cuerpo, no nos mantiene en las cosas del Señor, en los negocios, dice otras versiones. Y si Jesús lo considera necesario, el Señor lo considera necesario, me es necesario estar en la casa de mi Padre. No sabían, como diciendo, vamos, dale, de forma contemporánea es eso. No sabías. Me es necesario, mi amado hermano, te es necesario estar en la casa de Dios. Es necesario vincularte. Es necesario servir. Claramente, todas cuestiones que no son por imposición, que no son por obligación, forman parte de nuestra esencia. Y lo que tenemos que comprender y pedirle al Espíritu Santo es el discernimiento para entender que cuando no lo estamos haciendo de la manera que el Señor la promueve, bajo un cuidado, bajo un crecimiento, bajo un discipulado, lo que ocurre es que estamos siendo alejados. No, a mí me alcanza con recibir el mensaje. No, a mí me alcanza con llevar adelante una que otra cosa. No. La realidad es que no. Por eso es importante pelear la buena batalla de la fe para poder estar siempre unidos a todo lo que es promovido por el Señor. Vuelvo a la carga, con el Señor y con todo lo que representa al Señor.
la iglesia, la casa espiritual, la congregación de los santos, representa al Señor. Por eso en nuestro hogar también tiene que estar presente el principio espiritual de que somos siervos del Señor, que le pertenecemos a Él. Nuestros hijos tienen que saberlo que nuestra casa le pertenece al Señor, que ellos son del Señor, que servimos al Señor. Que el mundo, que el sistema, que Babilonia puede ofrecer un montón de cosas. Ninguna de ellas son favorables ni beneficiosas para nuestras vidas. Todo lo que ofrece el Señor en su reino es mayor. Y nosotros le pertenecemos a Él. Lo tienen que saber. Pero si nosotros constantemente le estamos ministrando de que hay otras cosas que son más importantes que las cosas del Señor, que los negocios del Señor. Quiero hacer un paréntesis. Eso no significa estar metidos las 24 horas en la iglesia, ¿eh? Eso no nos hace mejores ni más espirituales. Pero sí tiene que haber una nobleza, sí tenemos que tener en nuestro corazón como algo sublime lo de Dios. Poder llegar a alcanzar, poder formar parte del ministerio de Jesús, ser ministros del Señor, entender que formamos parte de un sacerdocio santo, de la misma manera que formamos parte de una nación santa, de un pueblo santo, adquirido por Dios, sacados, extirpados de la tierra y fuera del sistema, para ser parte del reino de Dios. Entre muchos, nosotros escogidos por el Señor. Eso tiene que traer gozo. Por eso necesitamos ser ministrados acerca de que Él es el Señor de mi casa. Porque si no, más tarde, más temprano, si eso no está en el corazón de nuestros hijos como una siembra, más tarde, más temprano, no lo tendrán como importante. Pero nosotros, y déjenme decirles esto con el amor de Cristo, pero nosotros como papás seremos los responsables de que esto haya ocurrido. Como también tenemos la potestad dada por el Señor sobre el compromiso de educar a nuestros hijos en la fe, para que aun cuando ellos fueren viejos, jamás se aparten del camino. Es necesario, es necesario. Es necesario estar en la casa. Porque si el Señor está en la casa, si el Señor está en esta casa, si el Señor está en esta casa y si el Señor está en mi casa, entonces nosotros estaremos bajo el cielo de Dios, haciéndoles entender a todos con total certeza, sabiendo lo que hacemos, repitiéndoselos hasta el cansancio. ¿Sabes qué pasa? Me es necesario estar. Me es necesario. No es una opción para mí. Me es necesario. Me es impuesta necesidad. No podría hacer otra cosa. Porque para eso fui escogido. Y para eso fui puesto en un lugar de privilegio. Estaba muerto, pero Él me dio vida. Amén. Y número 3, Reina Valera 1960, Juan capítulo 4, verso 24. Nuevamente hablando Jesús. Diciendo, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En todo lugar, en espíritu y en verdad. En la iglesia, claramente. En donde estemos, sí, obvio. En nuestra casa también. Que el Señor nos conceda entender en nuestra casa también
en espíritu y en verdad. Es necesario. Es necesario. Es necesaria la adoración en mi casa. Es necesaria. Lo hemos enseñado. No es simplemente poner canciones, poner alabanzas, poner aquellas que son un poco más lentas y quebrantan nuestros corazones. Todas esas cosas están bien, son lindas. Tenemos nuestras favoritas. Si eso es parte, pero la muerte, el sacrificio, la santificación, la honra, forman parte de la adoración que yo le doy. Mi vida entregada en adoración a Dios. Una adoración andante, entendiendo que siempre, siempre, absolutamente siempre, en todo lo que yo ejerza, Él es el Señor. Y siempre, absolutamente siempre, Él es digno de mi adoración. Siempre. Cuando estoy bien y cuando estoy mal. Cuando estoy en abundancia, y lo voy a aclarar, cuando materialmente, económicamente estoy en una buena posición, y cuando no. Cuando estoy sano y cuando estoy enfermo. Siempre el Señor es digno de adoración. Porque a veces la escasez puede alejarnos. Pero déjenme decirles que muchas veces la abundancia también te aleja. Porque ahora tenés para disfrutar de tu vida. Lo digo entre comillas, porque no es tu vida. Si todavía es tu vida, no estás bajo el señorío de Cristo. Ahora, eso no quita que el Señor nos dé abundancia, porque Él nos da abundancia de todas las cosas. De hecho, leíamos ese pasaje en donde dice que el Señor nos da abundancia de todas las cosas, justamente para que podamos tener esa abundancia para llevar adelante la obra de Dios. Para eso. Y claramente también disfrutamos de las otras cosas, que están buenas, que están bien, pero no lejos de la cobertura del Señor, porque ahí es para nuestros deleites, no para deleitarnos en el Señor. Y no hay nada más hermoso, no hay nada más grato, más sublime que poder deleitarnos en el Señor. Y que Él se agrade de que yo le estoy entregando mi vida y les estoy entregando la vida de mi familia. Y que lo vamos comprendiendo todos. Y entonces la mano de Dios está sobre ese lugar, en espíritu y en verdad, porque es necesario. ¿Cuántos dicen amén? Termino, doy 3 referencias para que recordemos. Es necesario que el Señor se hospede en mi casa. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario que el Señor quiera habitar en mi casa. Y es necesario que el Señor viva. ¿Por qué? Porque el Señor quiere hospedarse, el Señor quiere habitar y el Señor quiere vivir con nosotros. Y yo digo amén y le doy gracias a Dios de que eso siga siendo de esa forma y que nosotros podamos llamarnos a la reflexión en el orden espiritual y comprender que Él quiere estar en nuestra casa y que nosotros podamos proclamar: Él es el Señor de mi casa. Amén. Vamos a ponernos de pie, así podemos adorar juntos. Qué maravilloso. Señor, estamos proclamando justamente ese señorío sobre nuestras vidas. Te ruego nos abraces, por favor, y que tu Espíritu Santo traiga siempre convicción de esta verdad.
y que podamos tener fe sobre todo lo que es necesario y aplicar esa fe para que tenga aprovechamiento. El libro de Hebreos, en el capítulo 11, donde el Señor se explaya, hace una narrativa sobre los héroes de la fe, justamente habla sobre esta cuestión. Y dice en el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es en primera instancia. Sin fe, mis amados hermanos, es imposible. Por eso el Señor se metió en tu corazón y se metió en mi corazón. Por eso el Señor se metió en esta congregación. Por eso el Señor se metió en tu casa. Por eso el Señor se metió en tu vida. Porque Él es el autor de la fe. Entonces Él nos dice que esa fe la necesitamos para agradar a Dios. Porque sin esa fe es imposible. Y acto seguido dice, porque es necesario, porque es necesario, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo creo que el Señor está premiando a la iglesia. Él ya comenzó a hacerlo. Pero dice que vendrá un galardón mayor para aquellos que realmente en el tiempo final siguen buscando aquello que es necesario para su vida, para la iglesia, para su casa. Pero únicamente puede darse, mis amados hermanos, bajo el señorío de Cristo. Por eso hoy una vez más el Señor inyecta fe sobre nuestras vidas. Una vez más, Él nos dice que tenemos que acercarnos de esa forma. Una vez más, Él nos dice que por medio de esa necesidad nosotros seremos galardonados, premiados, recompensados en todo tiempo. Seguimos firmes, Señor, en tu palabra. Seguimos firmes sobre la roca. Seguimos firmes, impulsados bajo la guianza del Espíritu Santo. Y proclamamos en esta noche, en el nombre de Jesús, que Él es el Señor de mi casa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Puedes no creer en Dios. ¿Cómo intentas ignorar su voz? Él ha dado muestras de sus grandes maravillas. Puedes ver su poder. Él eclipsó el sol hasta ganar la más densa noche, hace brillar. Todo lo transforma en su designio soberano, porque es Dios, solo Él es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallará. Aun cuando todo esté perdido yo, creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vive
y creo en Dios. Dios al mundo envuelve con su amor, su justicia y tierna compasión, mas su gracia alcanza todo aquel arrepentido, clama a Él, solo a Él, y aunque no lo puedas vislumbrar, Dios es siempre fiel hasta el final, porque ha prometido caminar a nuestro lado, cerca está, porque es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y